Hola, ¿qué tal amigos? Miren esto. Estos videos que van a aparecer a continuación son producciones ya relativamente antiguas del canal. En su momento no tuvieron tan buen desempeño, pero son excelentes producciones, excelentes historias, muy bien investigadas y contadas. Entonces decidí hacer este compilado con varios episodios para que puedan maratonear, y es un video extra, ¿de acuerdo? Entonces los voy a poner en secuencia ahora. ¿Qué tan seguros estamos realmente? Hazte esa pregunta más de una vez y vas a empezar a preocuparte de verdad por el daño que puede alcanzarnos cuando menos lo esperamos. Imagina que estás sentado en la banca de una iglesia durante una misa reconfortante justo después de que el padre la termina con un canto de alabanza para ser entonado. Un hombre, hasta entonces fuera de sospecha, se levanta con dos armas en las manos y empieza a disparar sin piedad hacia los fieles que se encuentran ahí. Aunque no seas religioso, tienes que admitir que una iglesia sea o al menos debería ser un lugar de paz, ¿correcto? Un lugar al que quienes asisten suelen llamar la casa de Dios. Era un martes común, donde la vida transcurre por las calles de los grandes centros urbanos, como el de la ciudad de Campinas, la segunda más grande del interior de São Paulo y famosa por su polo de negocios ejecutivos. Pero algunas personas siempre se detienen para volverse hacia el Creador y hacerle sus agradecimientos. Y eso fue lo que hicieron algunos hombres y mujeres que, inesperadamente, tuvieron sus vidas arrebatadas en una triste, impactante y desafortunada coincidencia. El analista de sistemas Euler Fernando Grandolfo, de 49 años, no estaba ahí para comulgar, ni tampoco para confesar los pecados que llevaba consigo, sino para promover lo que él habría llamado algo grande. En una nota de su diario, que fue encontrada más tarde por los investigadores del caso, Euler era un depresivo solitario con manía de persecución que llevaba una vida de clase media, viviendo con su padre, debilitado por la reciente pérdida de su madre, en casa, en un condominio de alto nivel en la ciudad de Valinhos, ciudad vecina de Campinas. En su declaración, los familiares dijeron que él era del tipo recluido, que casi no salía de casa y temían que se suicidara debido a un tratamiento que ya había realizado. Pero algunos vecinos se sentían incómodos con su presencia, diciendo que era amenazadora. Él no tenía antecedentes penales, pero, según información del delegado José Enrique Ventura, Euler ya había hecho varias llamadas a la policía, alegando ser víctima de persecuciones. Sin embargo, tales persecuciones nunca fueron confirmadas, y mucho menos esclarecidas. Sobre su pasado, se supo posteriormente que fue un joven inteligente, estudioso e incluso atractivo para las mujeres de su época. Llegó a ser comparado con un actor que interpretó por primera vez a Superman en el cine, Christopher Reeves. Una exnovia suya, con quien trabajó como asistente de la Fiscalía del Ministerio Público en São Paulo, declaró que Euler era bastante metódico en cuanto al comportamiento social de las personas y que no le importaba romper amistades que no encajaran con su forma de ver la vida. El hecho es que, según las investigaciones, Euler pasó cerca de 10 años planeando el atentado que cometería aquella fatídica tarde del 11 de diciembre de 2018, cuando le quitó la vida a 5 personas e hirió a otras 3, sin contar el trauma que provocó en muchas más. La barbarie tendría repercusión mundial, haciendo que autoridades políticas e incluso el propio Papa expresaran su pesar por la tragedia, que fue juzgada y considerada como inexplicable. Armado con una pistola de 9 milímetros y un revólver calibre 38, con los números de serie borrados, armas posiblemente compradas en Paraguay en uno de sus viajes al país vecino. Hecho que también quedó registrado en sus anotaciones, y poseyendo munición suficiente para matar y destruir las vidas de un número mucho mayor de víctimas. Todo eso guardado en una mochila. Euler entró entonces en la Catedral de Nuestra Señora de la Concepción, situada en pleno centro de la ciudad y a pocos pasos de una estación de policía, y se sentó, complacido, en uno de los bancos junto a los demás a su alrededor. Su formación religiosa había sido católica, pero terminó alejándose de la iglesia por razones personales que lo llevaron a convertirse en un crítico feroz de la iglesia y de su padre, que llegó a ser ministro religioso y, según él, no servía para hacer otra cosa.
Cuando se levantó, puso en práctica su plan asesino que, aunque no fue confirmado, se consideró irremediablemente premeditado. Sus disparos alcanzaron a 4 hombres que murieron en el acto, siendo ellos Sidney Vítor Monteiro, de 39 años, José Eudes Gonzaga, de 68, Christopher González dos Santos, de 38 años, y Eupidio Alves Coutinho, de 67. El quinto en ser alcanzado con 2 disparos, Heleno Severo Alves, de 84 años, llegó a ser auxiliado por el equipo del SAMU, pero al no resistir a las heridas, falleció al día siguiente. Jandira Prado Monteiro, de 65 años y madre de Sidney Monteiro, y María de Fátima Frazão Ferreira, de 68 años, recibieron ayuda por heridas leves, sin riesgo vital. Lo mismo ocurrió con otro señor, de 64 años, no identificado. Los disparos fueron escuchados por transeúntes que rodeaban la catedral y, rápidamente, policías que estaban en la base cercana a la iglesia corrieron de inmediato ante lo que sus oídos incrédulos acababan de identificar. Euler llegó a dirigirse hasta la puerta de entrada para intercambiar disparos con ellos, pero al ser alcanzado en la región del tórax, sintió que su plan atroz había fallado y que el final de su vida, así como el tormento que acababa de causar, llegaba realmente a su fin. Corriendo hacia uno de los altares laterales de la iglesia, él decidió cometer el acto que para muchos representa la cobardía extrema y para otros pocos la mayor valentía de todas, disparándose en la propia cabeza. La creencia cristiana predica y sostiene que con la muerte todos los pecados son perdonados y, siendo así, el padre Amaury Tomasi, quien celebró la misa antes de la tragedia violenta que cayó sobre esos fieles, pidió oraciones por las víctimas y también por el atacante. Queridos abducidos, quedan 2 preguntas para reflexionar. ¿Qué es mayor, el dolor o el perdón? El 16 de mayo de 1937, la italiana Letizia Turò, de 30 años, fue asesinada en un vagón de tren en París. Durante el trayecto entre una estación y otra, recorrido que duró apenas 90 segundos, su muerte no fue olvidada porque ella fue la primera víctima de homicidio en el metro francés. Por las extrañas circunstancias del crimen y por los hechos sobre ella que las investigaciones revelaron más tarde. Hija de Italia, en la región bilingüe de los Alpes italianos, era hija de Jean-Baptiste Nurriza, un trabajador de la construcción y agricultor. Sin embargo, después de que su padre regresó de la Primera Guerra Mundial, la vida de la familia ya no fue la misma, lo que llevó a la separación de la pareja. Letizia, entonces, emigró a la vecina Francia al inicio de la adolescencia, en compañía de su madre y hermanos. Con ese cambio, ellos también buscaban huir de la realidad sociopolítica de su país, bastante empobrecido después del conflicto. En 1926, a los 19 años, ella empezó a trabajar en una fábrica de cerámica, donde conoció y se enamoró de Yu Tu-ho, hijo del dueño de la fábrica. 3 años después, ellos se casaron en secreto, ya que los padres de Yu no aprobaban que su hijo se relacionara con alguien de una clase social inferior. Pero en 1934, poco antes de que Yu falleciera de tuberculosis, él le reveló la verdad a su familia. Letizia, al quedarse viuda, tuvo que salir de la vivienda donde vivía con su esposo. Entonces, ella se fue a vivir a un pequeño departamento a 50 metros de la estación de metro Pierre-Auguste, lo cual le resultaba conveniente, ya que algunas noches a la semana, la joven trabajaba en el guardarropa de un club nocturno llamado As de Copas, de donde salía tarde, tomando siempre el último metro antes de que cerrara la línea. En el club, donde era conocida por el nombre de Yolande, también tenía la opción de bailar con los clientes que le pagaban por ello. Un buen negocio para ella, que en este caso podía divertirse y disfrutar un poco de la vida nocturna de la ciudad mientras se ganaba la vida. Durante el día tenía otro trabajo en el laboratorio Maxi, un fabricante de cera para zapatos y productos similares. Ahí, Letizia era apreciada por sus compañeros y desempeñaba sus actividades con responsabilidad. Se sabe que la italiana era independiente y valiente, ya que caminaba por la ciudad
tarde en la noche, y 3 días antes de morir, sufrió un supuesto intento de asalto cuando un hombre la atacó en la puerta de su edificio cuando llegaba de su trabajo nocturno. Ella se defendió y logró entrar al inmueble. Posteriormente relató estos acontecimientos de manera cómica y rechazó que un vecino la acompañara en el trayecto de su casa al transporte. Su muerte ocurrió el domingo 16 de mayo, precisamente a las 18 horas con 28 minutos, según los registros policiales, justo después de que ella entrara al metro en la estación Porte de Charenton, que en esa época era la última de la línea 8 que cruzaba la ciudad. La vieron con un vestido azul oscuro y sombrero blanco al entrar sola a un vagón vacío de primera clase. En la siguiente estación, llamada Port Doré, 6 pasajeros, divididos en 2 grupos de 3, entraron en el mismo vagón donde estaba Leticia. Antes de que el tren partiera, una persona se acercó a ella y le preguntó si podía abrir una ventana para mejorar la ventilación. Pero al tocar ligeramente su brazo, supuestamente para despertarla, el cuerpo de la italiana cayó al suelo, esparciendo un mar de sangre frente a ella. Así, aterrorizados, todos vieron que un cuchillo estaba clavado en su garganta. El violento golpe que la mató hizo que la hoja entrara hasta el mango, cortando incluso su médula espinal, como más tarde confirmó el informe de la autopsia. Pero ¿cómo había logrado el criminal matarla sin que nadie lo viera? ¿Y cuáles eran las razones de esa muerte violenta? Los investigadores inicialmente buscaron a un sospechoso entre los asistentes al as de copas, pero la precisión del ataque delataba a un asesino profesional y no a un amante celoso o a un cliente insatisfecho. De hecho, el arma elegida ya parecía ser un mensaje de algún mafioso italiano. Sin embargo, no se encontró ninguna huella digital ni otra evidencia en la hoja ni en el lugar. Luego se examinó minuciosamente la vida de Leticia, y con eso la policía supo que ella escondía varios secretos, y que una doble vida iba mucho más allá del trabajo nocturno en el club, ya fuera en la recepción o en la pista de baile. Ella también trabajaba para una agencia de detectives privados, llevando mensajes y encargos. En ese caso, el as de copas era un buen lugar para actuar sin levantar sospechas. Pero Leticia igualmente participaba en investigaciones que involucraban sospechas de infidelidad conyugal. En esos casos, ella podía seguir al esposo o esposa potencialmente infieles o acercarse discretamente a los hombres para buscar pruebas. Esa actividad de atrapar a cónyuges infieles ciertamente podría haber generado enemistades y dado lugar a venganzas. Pero fue otro callejón sin salida para los detectives. A partir de ese hecho, se elaboraron varias teorías sobre que Leticia era informante de la policía parisina a través de la agencia e incluso una espía infiltrada en el grupo terrorista, conocido como Cagoulés o los encapuchados. En ese universo de espionaje, la italiana sería amante del conocido periodista Gabriel Janté, responsable del contrabando de armas para los Cagoulés, que intentaban, entre otras cosas, derribar a los poderosos sindicatos franceses de la época para así acercar a Francia a los ideales fascistas definidos por Benito Mussolini en Italia en la posguerra. Una historia que el grupo marcó con secuestros, tortura y varios asesinatos. Esa línea de investigación llevaba a 2 hipótesis. La muerte de Leticia habría sido ordenada en represalia a las acciones de dicho grupo subversivo, o los Cagoulés habrían descubierto que ella era una espía y delatora y la habrían ejecutado por esa razón. La teoría del espionaje ganó fuerza cuando informantes de la policía vincularon su asesinato a otros 3 homicidios que ocurrieron en Francia en 1937. Las víctimas de esos otros crímenes fueron Dmitri Navachine, un economista ruso asesinado a puñaladas en el Bois de Bourgogne el 26 de enero, y Carlo Inello Rosselli, exiliados antifascistas italianos que fueron baleados en una carretera de Normandía el 9 de junio. En enero de 1938, la policía y periodistas sospechaban fuertemente de la identidad del asesino de Leticia, aunque la motivación seguía siendo incierta.
Se obtuvieron confesiones bajo tortura que luego fueron desmentidas y desestimadas. Un aspecto a mencionar es que justo después de la muerte de Leticia, los periódicos sensacionalistas de París explotaron al máximo todos los detalles del caso, llevando a la población casi a la histeria. Aquellos que usaban el metro como medio de transporte regular sentían miedo de que el asesino pudiera atacar de nuevo, especialmente las mujeres que caminaban solas. Aquel episodio, ocurrido pocos días antes, en la puerta del edificio de la Italiana, cuando ella escapó por poco de un agresor desconocido, fue cuidadosamente analizado. Pero no fue posible asegurar que estuviera asociado al segundo ataque y a la consumación de su muerte. 5 días después, el seudónimo Yolande y los demás detalles relacionados con las actividades extraprofesionales de la víctima se volvieron tema de conversación entre los parisinos y ocurrió un giro en la opinión pública. La gente empezó ahora a considerarla como una trepadora social que había intentado dar un golpe a la familia de su difunto esposo, con quien supuestamente había tenido una relación clandestina y rechazada por la familia Turreau. Otros la vieron como una traidora del país que la acogió. Después de años, el caso de la muerte de Leticia Turreau fue archivado sin resolverse. Había muchas tensiones e intereses políticos en juego, pocas pistas y numerosas suposiciones. Todo esto contribuyó a que su muerte fuera considerada un crimen perfecto. Cuando a las 3 de la madrugada se oyeron gritos en el 8763 de la avenida Wonderland, en Laurel Canyon, Los Ángeles, California, los vecinos no se preocuparon por lo que ocurría. Después de todo, bien podría ser otra fiesta de esas organizadas por la banda de Wonderland, liderada por Ronald Lee Lanius, o simplemente Ron, un traficante de mala reputación, cuya casa era escenario constante de interminables problemas que promovían el ruido y la desenfrenada diversión en fiestas llenas de drogas, con gritos fuertes y comportamiento violento. Al día siguiente, alrededor de las 4 de la tarde, un equipo de ensambladores de muebles que trabajaba en la casa de al lado escuchó los gemidos de Susan, la esposa de Ron, y decidió entonces entrar a la casa. Ya dentro de la casa se encontraron con una escena donde la brutalidad humana parecía haber construido una obra maestra y la había dejado ahí para que cualquiera que se atreviera pudiera contemplarla. Esa tarde de verano del 1 de julio de 1981, la policía recibió una llamada informando que había 4 personas muertas y una gravemente herida. Las víctimas eran Ron Lanius, Billy Deverell, Barbara Richardson y Joy Miller, quienes fueron brutalmente golpeados hasta la muerte, además de Susan, que fue encontrada agonizando. 3 detectives, entonces, Sam Nicol, Lois Cruz y Mike Patters, fueron asignados al caso y, de inmediato, sospecharon que se trataba de otro violento ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Y es ahí donde esta historia sale de la caja y adquiere un matiz extrañamente emocionante, por así decirlo. Con el tiempo, las investigaciones llevaron a pistas que condujeron a los policías hasta John Holmes, una ilustre leyenda del porno estadounidense de los años 70, que por problemas relacionados con su frenético vicio a la cocaína ya no conseguía trabajo y sufría un ostracismo abrumador que lo llevó a hundirse en la ruina financiera. Se comprobó que era amigo de Ed Nash, un dueño de club nocturno y figura del crimen organizado en la región, a quien le debía dinero precisamente porque no podía mantener su vicio. Y por esa razón se habría involucrado con la pandilla de Ron, dándoles la oportunidad de planear un robo en la casa de Nash, consiguiendo así una buena cantidad de dinero y luego recompensándolo con una parte satisfactoria. Entonces, el 29 de julio de ese año, Ron y su pandilla cometieron ese asalto de manera feroz, demostrando que no estaban jugando, lo que terminó con el guardaespaldas de Nash, Gregory DeWitt Dials, resultando herido. Nash empezó a sospechar de John Holmes, quien había estado en su casa el día del robo, así que envió a Dials para que llevara a Holmes a un interrogatorio privado. Holmes fue atrapado paseando por Hollywood usando uno de los anillos de Nash y,
Después de ser atado a una silla y usado como saco de boxeo, recibiendo amenazas de muerte no solo para él, sino también para su familia, decidió hablar y entregar los nombres de los asaltantes. En su deseo de vengarse y recuperar el respeto que había ganado en el negocio, Nash saboreó su venganza en frío. 2 días después del asalto a su residencia, en la madrugada del 1 de julio de 1981, un grupo de hombres de Nash irrumpió en la casa de Wonderland Avenue y golpeó salvajemente con martillos y tubos de hierro a Ron Lanius y a quienes estaban en su compañía. Al parecer, todos fueron asesinados mientras dormían, ya que los cuerpos se encontraban en los cuartos de la casa. Pero, milagrosamente, Susan, la esposa de Lanius, sobrevivió, aunque con secuelas gravísimas debido a daños cerebrales que le causaron amnesia y le hicieron que le removieran parte del cráneo quirúrgicamente, además de perder parte de un dedo. Tracy Raymond McCurdy y David Clay Lindy fueron los afortunados de la banda de Ron, que no estaban presentes en la casa aquella fatídica noche. Lindy estaba drogándose con una prostituta en un motel y McCurdy se quedó en casa. Los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles, Tom Landy y Robert Sousa, registraron la casa de Nash días después del crimen y descubrieron $1 millón en cocaína, además de algunas pertenencias de la casa de la avenida Wonderland. Y por el registro de la palma de la mano de Holmes hallado en la escena, fue arrestado y acusado de los asesinatos. El fiscal Ron Cohen intentó enfocar en él la autoría de todo, pero sus abogados lograron presentarlo como una posible víctima, que había sido coaccionado por medios severos para llevar a los asesinos al lugar donde ocurrieron las muertes. Tras un juicio de 3 semanas, Holmes fue absuelto el 26 de junio de 1982, pero recibió 110 días de cárcel por desacato al tribunal y por negarse a cooperar con las autoridades. Posteriormente, él le habría dicho a su esposa, Sharon Gavnini, que conocía a la banda de Wonderland, y que, en esa noche mortal, habría llevado a 3 delincuentes hasta la casa de drogas y los condujo al interior, donde se quedó parado, solo presenciando todo el atentado sangriento cometido. Sharon dijo más tarde, en una entrevista, que a la mañana siguiente, Holmes había llegado a casa con la ropa salpicada de sangre, pero nunca le reveló los nombres de los asesinos. En 1990, Ed Nash y Gregory DeWitt Dials fueron juzgados por planear y ejecutar los asesinatos, pero pese a un testigo en su contra, salieron impunes. En 2000, Nash cayó en una investigación por tráfico de drogas y lavado de dinero, y, acorralado a sus 70 y tantos años, con varias enfermedades, hizo un acuerdo judicial y admitió haber sobornado al jurado y ordenado el asalto a la casa de Ron, pero negó rotundamente su participación en los asesinatos. Le dieron 4 años de cárcel y una multa de $250,000. John Holmes, el actor, murió el 13 de marzo de 1988 por complicaciones del virus de la inmunodeficiencia humana, llevándose sus secretos más oscuros a la tumba. Su personaje sirvió de base para la película Boogie Nights de 1997 de Paul Thomas Anderson. La historia llegó al cine en 2003 con Crímenes en el País de las Maravillas, dirigida por James Cox, donde Val Kilmer interpreta a Holmes de forma hipnótica y angustiada. ¿Cómo habrá sido realmente su vida? El caso de hoy también entra en la lista de los casos más indignantes de la historia criminal brasileña. Hoy vamos a hablar del caso de Poliana Borges. Se suponía que iba a ser solo otro robo de auto encargado por la industria del crimen, altamente lucrativa y violenta de Goiânia en el año 2009. El modelo era un Chevrolet Prisma negro. Después del robo, tendría el chasis adulterado y entraría en el esquema de clonación criminal de vehículos que alimentaba y calentaba ese mercado ilegal. Y fue conduciendo un auto así que, en la mañana del 23 de septiembre, la publicista Poliana Arruda Borges Leopoldino, de 26 años, salió de su casa rumbo al campus de la Pontificia Universidad Católica Goiás, donde daría una conferencia que marcaría la Semana de la Comunicación, ya que ella era una profesional exitosa en ese ramo, pero el problema es que ella no llegaría ahí, lo que daría inicio a uno de los casos más indignantes e injustos de la historia criminal brasileña. Además de una pesadilla terrible para su familia y para quienes la amaban y la conocían.
4 delincuentes tenían la misión de robar el auto, que había sido encargado por Django Gómez Ferreira, quien estaba trabajando para Leandro Garcés Carvalho. Ellos eran Asad Haidar de Castro, Deverson Ferreira Leandro, Labonier da Silva Neiva y Marcelo Barros Carvalho. El grupo de asaltantes degenerados estaba encendido debido a una noche llena de cocaína y alcohol. Y, al abordar a Poliana, decidieron que eso no se quedaría en un simple asalto, optando por un astuto plan B que aplicaron en el calor del momento. Rendida, la joven fue puesta en el asiento trasero y llevaron el auto a los alrededores de Mata do Córrego Cabeiriña, en el residencial Humaitá, en la zona norte de la capital. Desesperada, al darse cuenta de la violencia repugnante y cobarde que iba a sufrir, Poliana luchó por su honor y dignidad. Pero, lamentablemente, eso no fue suficiente para impedir que fuera violada por esa banda asquerosa y asesinada a tiros por Asade, uno de sus verdugos que, según dijo después, no soportó su rechazo y por eso decidió matarla. Al darse cuenta del caos de la situación, el grupo entonces prendió fuego al vehículo, que fue abandonado en la calle Chavantes del residencial Caraíbas. La policía encontró el auto el mismo día y, junto con él, las pertenencias de Poliana, lo que llevó, en un primer momento, a creer que se trataba de un posible secuestro. Pero 2 días después, el cuerpo de Poliana fue encontrado en el matorral de Cabeiriña, con todos los indicios de violencia sexual aguda y asesinato por arma de fuego. Entre investigaciones y arrestos pasaron 2 años en este caso, que estuvo marcado por giros bastante extraños, por así decirlo. Se creía que, por la gran repercusión del caso en los medios en la época del crimen, el avance de las diligencias policiales sería rápidamente efectivo. Pero varios comisarios y delegaciones pasaron por el caso sin que se presentara una conclusión eficiente. Y en lo que parecía más intrigante y olía a encubrimiento, 2 de los criminales que participaron activamente en la muerte de Poliana, Deverson y Labonier, fueron asesinados a tiros menos de 1 año después del crimen. Lo cual no fue una mala noticia, pero terminó entorpeciendo el trabajo de la investigación policial, ya que Deverson era informante de las policías civil y militar y, según fuentes que relatan el caso, circulaba libremente por los batallones y delegaciones de la región. Este hecho turbio terminó poniendo en duda la credibilidad de las autoridades involucradas en el caso, pues se sospechaba que, al menos indirectamente, algunos agentes públicos podrían tener las manos sucias en relación con el crimen. Al final de cuentas, la industria del robo de autos en esa región siempre generó mucho dinero, y no era ningún secreto público que policías corruptos se estuvieran beneficiando de esa oportunidad ilícita. El 11 de octubre de 2012, aquellos que permanecieron vivos fueron juzgados y condenados a las penas desproporcionadas de la justicia brasileña. Asad Haidar, el rechazado, como bien recuerdan, que le disparó 8 veces a Poliana, recibió 45 años de prisión, mientras que Marcelo 25 años y 8 meses. Django Gómez, el que ordenó el robo, recibió 23 años y 2 meses, y Leandro Garcés 21 años y 2 meses. El juez Wilton Miller determinó que las penas se cumplieran en régimen cerrado. Pero en un país donde la ley parece servir mejor a los criminales que a sus víctimas, 8 años después, solo Asad seguía preso, lo que nos demuestra que nuestra justicia no tiene preferencia por el sentido común. Eso por decir lo mínimo y mantener la erudición en la presentación del caso, ¿no es así, mis queridos abducidos? Marcelo, Django y Leandro pasaron al régimen semiabierto y luego al abierto desde 2019. Y quien más sufrió la amargura de esta historia absurda, de un castigo inexistente, fue Tania Borges, la madre de Poliana, que, como una guardiana inquebrantable del honor y la memoria de su amada hija, no se resignó ante la injusticia que se le presentó.
En un ensayo de su autoría, como mujer formada en letras, publicado el 8 de marzo de 2021 en el Día Internacional de la Mujer, ella dejó claro que la civilización brasileña fue construida sobre el machismo y la violencia contra las mujeres, destacando que además de su hija, existen muchas polianas que son violadas y asesinadas por todo el país. Mucho más que un grito de revuelta de una madre que perdió a su hija de manera tan brutal, su acusación es el reflejo de los datos que muestran, sin ninguna manipulación, que la violencia contra la mujer solo ha ido aumentando desde entonces. Y la mayor prueba de eso es que 11 años después de la muerte de Poliana, la imposición de la voluntad abusiva de hombres como sus verdugos parece prevalecer, sin que haya un castigo justo y debidamente riguroso contra sus perpetradores. Según Tania, su hija no dijo no al asalto, sino no a la violencia sexual, lo que lamentablemente de nada sirvió. Como una madre que nunca va a dejar de amar a su hija, aunque ya no la tenga a su lado, Tania dijo que, para ella, los criminales condenados por el delito ya están muertos. Pues ese es el tipo de pensamiento que la consuela, ya que si pensara que ellos aún están vivos y disfrutando de la impunidad con la que fueron beneficiados, preferiría estar muerta. Y ese, sin duda, seamos honestos, debe ser el sentimiento de muchas familias que perdieron a sus seres queridos y sufren burlas legales en los juicios que vemos por ahí. ¿No es así? Lo que sienten estas familias es la burla de las leyes caducas de este país. Ejemplos contundentes de esta afirmación los puedes encontrar en todas las listas de reproducción del canal. Su fuerza para vivir viene de los recuerdos vívidos y alegres que Poliana dejó, que teniendo con ellos el poder del amor de madre e hija, se niegan a morir. Y es a través de ese vínculo inquebrantable que ella supera cualquier injusticia. Y que Poliana Borges permanezca viva. El 18 de septiembre de 2017, en la ciudad de Santos, litoral de São Paulo, Mateus García Vasconcelos Alves, de 24 años, salió más temprano de las clases de la universidad, pero no volvió a casa. Sus padres, ya muy preocupados, alrededor de la medianoche de ese día, recibieron una llamada del hospital informando que Mateus había sufrido un accidente y que era necesario que los padres se presentaran en el lugar. Al llegar al hospital, los padres de Mateus recibieron la terrible noticia de que el joven había fallecido. Mateus fue encontrado aún con vida alrededor de las 10 de la noche en la calle Nicolau Guirão Pérez, una calle en el centro de la ciudad de São Vicente que está a unos 30 minutos de su casa. Él estaba tirado en el suelo boca abajo y tenía una herida de bala en la parte trasera del cuello. Mateus fue auxiliado y llevado al Hospital Municipal de São Vicente, pero falleció durante el trayecto. La noticia sobre la muerte de Mateus García, un atleta muy conocido en el deporte que practicaba en la región, tuvo repercusión en todos los periódicos y redes sociales. Mientras se iniciaban las investigaciones, la Confederación Brasileña de Hockey y Patinaje publicaba una nota de pesar por el fallecimiento del atleta de la selección brasileña de hockey. Varios amigos hacían publicaciones hablando sobre la indignación por el fallecimiento de Mateus, siendo aún tan joven y de una manera tan cruel y repentina. Incluso periódicos internacionales hablaban sobre el atleta brasileño que habría sido ejecutado y le rendían homenajes. De inmediato, los investigadores sospecharon que se trataba de un robo seguido de homicidio, ya que Mateus fue encontrado con el cargador de celular en la mano, pero su aparato había desaparecido. Las autoridades policiales solicitaron imágenes de cámaras de seguridad a los habitantes de la zona para ayudar en las investigaciones. Con las imágenes ya revisadas, llegaron al culpable 12 horas después del crimen. El asesino era el policía militar Jarbas Colferray Neto, de 23 años en ese entonces, quien fue identificado por sus superiores en el departamento donde trabajaba. Fue detenido el 19 de septiembre de 2017 dentro del 39º Batallón de la Policía Militar de São Vicente, donde realizaba servicios administrativos. Después de su detención, la Secretaría de Seguridad Pública informó que ya estaba apartado de sus actividades en la calle
por estar respondiendo a un proceso administrativo para su destitución de la corporación. Según la información, Jarbas había sido sorprendido con drogas en su propio casillero dentro del batallón y estaba siendo investigado por tráfico de estupefacientes. Jarbas se graduó en el curso superior de soldados en 2016 y, menos de un año después de iniciar sus actividades en la corporación, fue sorprendido con sustancias ilícitas. Jarbas Neto confesó el crimen e informó que el motivo era pasional, pues, según él, Mateus estaba acosando y persiguiendo a su novia. Y, como sintió que ella estaba en peligro, terminó organizando un encuentro con Mateus, pero se excedió y lo ejecutó para proteger a su familia. Pero los mensajes encontrados en el celular de Jarbas mostraban otra historia. Mateus, Jarbas y la novia de Jarbas, cuyo nombre no fue revelado para proteger su identidad, eran amigos y llegaron a estudiar juntos en la escuela durante unos 10 años. Antes de que Jarbas y la chica comenzaran una relación, Mateus ya había mostrado interés en la muchacha y Jarbas nunca estuvo de acuerdo ni olvidó eso. Aunque Jarbas y su novia ya tenían una relación de más de 4 años e incluso tenían un hijo de 3 años, él era muy celoso y empezó a sospechar que su novia podría estar traicionando su confianza con Mateus, aunque ella lo negó todo. Pero, a pesar de eso, no satisfecho, el hombre creó un perfil en una red social haciéndose pasar por la chica y empezó a usar esa cuenta para conversar con Mateus. Haciéndose pasar por la joven, después de 6 meses, logró convencer a Mateus de encontrarse con ella en esa dirección, diciendo que ahí era la casa de una supuesta prima y que podrían platicar tranquilamente, más a gusto ahí. Esa noche, Mateus pidió un carro por aplicación y llegó al lugar acordado alrededor de las 9:45 de la noche. Al mismo tiempo, Jarbas también se dirigía al lugar con otro conductor de aplicación. Le pidió a ese conductor que estacionara en un lugar más alejado y fue al punto de encuentro caminando. Ya en el lugar, él se quedó esperando a Mateus llegar. Y según las cámaras de seguridad analizadas, a las 21:49 Jarbas aborda a Mateus. Le quita el celular, hace que el joven se arrodille en la banqueta y entonces le dispara un tiro en la nuca. Después de cometer el crimen, Jarbas huyó del lugar, todo eso en un intervalo corto de unos 2 minutos. El conductor que llevó a Jarbas hasta el lugar también fue arrestado preventivamente, acusado de complicidad, ya que, según el Ministerio Público, este hombre apoyó moralmente al ejecutor del homicidio. Pero el conductor se defendió diciendo que no sabía lo que había pasado, ya que había estacionado el auto lejos, y no podía ver el crimen ni siquiera saber que eso era una emboscada para Mateus. Cuando Jarbas regresó al auto, estaba normal, no mostraba ninguna alteración. Con esa declaración, el conductor se eximió de saber lo que había pasado. El hecho es que el proceso en su contra realmente fue archivado. Según la investigación, Jarbas no sospechaba solo de Mateus García. Él habría enviado mensajes a varios otros hombres con los que suponía que su esposa tenía algún tipo de relación amorosa y también habría intentado concertar encuentros con esos otros hombres. Pero el único que aceptó fue Mateus, lo que podemos suponer que fue porque ya conocía a la mujer y tenía una amistad desde la secundaria. Al ser interrogada, la esposa de Jarbas afirmó que nunca tuvo ningún tipo de relación con Mateus y que ya hacía más de un año que no se hablaban y no tenían contacto personal desde hacía más de 3 años, lo cual más tarde terminó siendo realmente comprobado por la investigación. El 29 de septiembre, el proceso administrativo contra Jarbas fue concluido y él fue exonerado de la Policía Militar de São Paulo. Ese día se hizo la reconstrucción del crimen, pero Jarbas no quiso participar. El 10 de noviembre de 2020, Jarbas Neto fue llevado a juicio, acusado del asesinato de Mateus García. En ese juicio, los fiscales lograron probar que Mateus nunca tuvo ningún involucramiento con la novia de Jarbas, y que todo había sido fruto de la imaginación, y que Jarbas había fantaseado toda la situación de manera paranoica,
También enfatizaron el hecho de que Jarbas se había acercado a otros hombres, haciéndose pasar por su novia con conversaciones triviales, y concluyeron que Jarbas quería saber quién estaría interesado en su novia y que habría disparado a cualquiera que demostrara tal interés por ella. Ya el 26 de enero de 2021, Jarbas fue condenado a 19 años, 7 meses y 6 días, una pena que debe cumplirse en régimen cerrado. También se le negó apelar de esa decisión en libertad. Hasta el cierre de este guión, Jarbas sigue cumpliendo condena en el Centro de Detención Provisional de Pinheiros 3. El cuerpo de Mateus García Vasconcelos Alves fue velado en el cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica, en Santos, donde vivía con sus padres, y miles de personas asistieron a la ceremonia fúnebre para rendirle homenaje. La ciudad declaró 3 días de luto y Mateus fue homenajeado con un trofeo que llevaba su nombre, entregado en el Campeonato Brasileño Sub-20 de hockey, que se llevó a cabo en noviembre de 2021 en la ciudad de Santos. Una desaparición misteriosa revelada por casualidad. Giovanna Costa Martins dos Santos desapareció en la mañana de un viernes en una de las búsquedas televisadas. El señor Sidney Martins, el padre de Giovanna, afirmó lo siguiente: ella está viva y está con alguien. Pero lo que los próximos días revelarían, sin embargo, no podría ser más impactante. Jacareí, ciudad ubicada en el estado de São Paulo, más precisamente en la región metropolitana del Valle do Paraíba y Litoral Norte. Los padres de Giovanna, los señores Ana Lucia y Sidney Martins, dieron una declaración inicial sobre el caso. Según el señor Sidney, la adolescente de 13 años se despertó ese día 20 de mayo de 2022 y tomó su desayuno normalmente. En cierto momento de esa mañana, Giovanna anunció que iba a salir, y cuando su padre le preguntó a dónde iba, la niña simplemente dijo que iba a la casa de una amiga, pero no dijo el nombre. La mañana ya comenzaba a irse, y el padre, entonces preocupado, alrededor del mediodía, según su relato, decidió salir e ir a buscar a su hija. Pero, a pesar de hablar con algunas amigas de Giovanna, el hombre no tuvo ningún éxito en su búsqueda. Al darse cuenta de que nadie sabía el paradero de Giovanna, familiares y amigos iniciaron una búsqueda por la niña. Como es común y lo recomendado, en esos primeros días, la desaparición de Giovanna fue registrada en la Delegación Seccional de Policía de la ciudad. Se hicieron carteles con la foto de la niña junto al teléfono de los familiares. Y, posteriormente, el 24 de mayo, la madre de Giovanna hizo una publicación en una red social pidiendo, en caso de que alguien tuviera control de las cámaras de seguridad que apuntaban a las calles de los alrededores, que revisaran las imágenes para verificar si Giovanna había aparecido en alguna de ellas. Ese mismo día, el 24 de mayo, salió al aire un reportaje en Cidade Alerta, un programa de la cadena Record, donde la información proporcionada por los padres de la joven hizo que el caso fuera aún más detallado. Giovanna no tenía la costumbre de salir sin avisar a sus padres y ese día 20 salió solo con la ropa que llevaba puesta y dejó el celular cargando en casa, algo inusual para ella. Aquí da la clara sensación de que ella pretendía salir y regresar pronto, si es que esa fuera realmente la verdad de los hechos. Con la apertura del informe policial y la divulgación del caso, comenzaron a aparecer relatos de avistamientos de Giovanna. En uno de ellos, una mujer afirma que había visto a la chica cerca de una escuela, alrededor de las 6:20 de la mañana, y ella parecía estar asustada. Según este informante, Giovanna estaba acompañada de un joven y los dos conversaban. Otro relato dice que Giovanna, en realidad, iba como pasajera en una moto con un joven moreno en Santa Branca, pero no se sabe con certeza si esa referencia a Santa Branca es sobre el barrio de la ciudad de Jacareí, o la ciudad vecina, ya que si fuera el municipio de Santa Branca, la chica habría tenido que recorrer más de 17 kilómetros desde su casa hasta esa ciudad vecina. Pero el hecho es que a pesar de la información proporcionada, Giovanna no fue encontrada. Otro punto que se mencionó sobre el caso fue una transmisión en vivo que Giovanna hizo una semana antes de su desaparición. Según el relato, la niña estaba con una compañera más joven mientras transmitía en vivo en una red social, hasta que un hombre habría entrado en la transmisión y mostró sus partes íntimas.
Giovanna habría entonces terminado la transmisión y después de ser cuestionada, afirmó que no conocía a ese hombre. Entonces, iniciada la investigación, se tomaron en cuenta varias líneas para establecer las posibles causas de la desaparición de la adolescente. Las pistas iniciales eran casi nulas, sin posibilidad de localizar a la chica por el celular y en ausencia de mensajes que pudieran revelar algún detalle importante. Probablemente entonces, la investigación seguiría principalmente la información proporcionada por quienes convivían con Giovanna. Según estos relatos, la niña era querida por amigos y por la vecindad y no tenía involucramiento con drogas o alcohol. Estos relatos fueron reforzados por el señor Luis Antonio Cuña, el delegado responsable del caso. Así siendo, la hipótesis de que habría desaparecido por una posible riña o involucramiento con drogas fue descartada de inmediato. Se analizó el historial personal de Giovanna y, por haber formado parte de un grupo de scouts anteriormente, la hipótesis de que ella hubiera entrado en alguna zona boscosa y se hubiera perdido también fue prácticamente descartada. Según la mamá de Giovanna, ella siempre llevaba su maquillaje cuando salía, artículos que dejó en casa ese día 20. Sumando al hecho de que salió solo con la ropa puesta, sin mochila y no llevó el celular. La hipótesis de que ella se había escapado de casa también empezó a perder fuerza. Aún en ese mes de mayo, los familiares de Giovanna recibieron una llamada en la que el informante decía haber visto el cuerpo de la niña en un vertedero. Aparentemente, uno de los empleados del lugar informó que la cadena que cerraba la puerta de acceso al sitio había sido rota, y también el vidrio de una propiedad que está ahí. Sin embargo, la búsqueda fue frustrada y no obtuvieron ningún resultado, y el misterio que rodeaba la desaparición de la joven solo aumentaba. Pero, en ese comienzo del mes de junio, un pequeño detalle cambiaría todo el rumbo de la investigación del caso. Mientras pasaban por un terreno vecino al de la familia de Giovanna, las autoridades policiales observaron un pequeño montón de arena y concreto que no parecía pertenecer al lugar. O sea, alguien, aparentemente, había tirado ese material de construcción en ese terreno. Con esa información y, digamos, una sospecha, los investigadores fueron a la casa de la familia de la niña para revisar los cuartos del lugar. En el cuarto de Gabriel Martins, el hermano de Giovanna, el material del piso era muy parecido al que se encontró en el terreno de al lado. Quedaba por saber entonces por qué motivo se retiró todo ese concreto y arena del cuarto de Gabriel. La respuesta fue bastante aterradora y obvia. Y si ya sabes cuál es, coméntamelo ahí, que quiero verlo después. Pues sí, eso mismo, una tumba. La excavación del hoyo en el cuarto duró poco, hasta que uno de los policías anunció el descubrimiento de una bolsa. Era el cuerpo de Giovanna, según reportajes periodísticos transmitidos por Cidade Alerta y también por el portal G1. Así que cuando las autoridades policiales descubrieron el cuerpo de la niña, Sidney habría confesado que mató a su hija. En el reportaje transmitido por G1, se informa que Sidney confesó que había consumido cocaína y debido a una pelea, estranguló a Giovanna hasta matarla. Así como Sidney, Gabriel fue arrestado. El arresto del hermano de la niña se debió a una supuesta participación de él en el crimen. La policía afirma que Gabriel ayudó a su padre a enterrar el cuerpo en su habitación. En respuesta a esa acusación y arresto, Gabriel habría dicho que no cometió el crimen. Incluso llegó a casa solo tras la desaparición de la niña, cerca de la 1 de la tarde, y notó un agujero reciente en el cuarto. Sobre su historial criminal, una fuente revela que Sidney ya había sido condenado por tráfico de drogas anteriormente y que hasta esa época el hombre tenía vínculos con una organización criminal. La detención de Sidney fue convertida en preventiva y el hombre fue denunciado por el Ministerio Público bajo la acusación de homicidio doloso, calificado y ocultación de cadáver. Según la denuncia, Sidney habría estrangulado a la niña en la noche del día 19 y solo la enterró al día siguiente, para que los vecinos no escucharan los ruidos de la excavación. A pesar de la detención inicial, Gabriel, el hermano, posteriormente fue puesto en libertad y el Ministerio Público solicitó el archivo de la acusación, ya que no existían pruebas que vincularan al joven con el crimen. Por lo tanto, él es inocente. Mientras que la Policía Civil argumenta tener un video que contiene la confesión de Sidney, la defensa del hombre alega que, al no cumplir con los requisitos legales, como la presencia de un abogado durante el acto de confesión,
Todo lo que dijo Sidney no puede ser considerado como prueba. Dado que el caso ocurrió recientemente, el juicio de Sidney Martins aún no se ha llevado a cabo. A pesar de la supuesta confesión del hombre, es necesario esperar el desenlace del proceso judicial para confirmar o no su autoría en el crimen cometido contra Giovanna.